Hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenido una vez más a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. Bueno, en esta ocasión vamos a ver un montaje perteneciente a las técnicas finés, un montaje más bien novedoso que lleva poco tiempo. Se llama hover strolling y bueno, consta de un señuelo de vinilo. ¿Veis? Un señuelo que no sea muy grande porque son técnicas finas. Utilizaremos un anzuelo de pata larga, de los que se utilizan para pescar con lombriz, que llevan aquí unos ganchitos en el cuerpo, y esto impedirá que se salga el vinilo. Aquí tenemos anzuelos de 2 medidas, ¿veis? Y luego necesitaremos un plomito de tipo insert, como el que se utiliza en la técnica Neko, para darle al vinilo peso, ¿vale? Bueno, pues entonces, en primer lugar, cogeremos el vinilo y le insertaremos el plomo. ¿Veis? Dejaremos que asome el plomo un poquito para que vaya por el suelo haciendo ruido contra las piedras o contra el fondo. Una vez que tenemos insertado el plomo en el vinilo, pues vamos a coger, esto sería la línea principal de la caña, y vamos a atar el anzuelo. En este caso, de los dos que traemos, vamos a atar el más pequeñito, siempre en consonancia con el señuelo, ¿de acuerdo? Bueno, pues atamos el anzuelo con un nudo sencillo. Si queréis aprender a hacer este nudo, que es muy fácil, muy rápido de hacer, aquí en la descripción del vídeo os dejo un enlace para que veáis los 3 nudos más fáciles para la pesca. Bueno, una vez que hemos mojado el nudo, siempre es conveniente para que deslice mejor y se quede mejor apretado. Cortamos el sobrante. Vale, y ahora tenemos que anzuelar el vinilo. Lo pincharemos justo por debajo de donde termina el plomo que hemos insertado en el vinilo. Entonces pinchamos. ¿Veis? Y una vez que ya ha llegado el nudo contra el vinilo, damos un tironcito para que se quede dentro y nos quede escondido el nudo. Bueno, pues como veis, así de esta forma es como nos debe de quedar el señuelo. Como veis, el hilo, en vez de salir por la cabeza del vinilo, nos sale pues unos centímetros más abajo, justo por debajo del plomo insert. Entonces, al recogerlo, pues tendrá una acción muy errática, y ya os digo, al tirarlo al fondo se nos quedará de forma vertical, y con el plomo insert iremos levantándolo del suelo y dejándolo caer para que vaya dando unos golpecitos y así llame la atención del pez. Bueno, pues como veis es un montaje muy sencillo, técnica fina. Utilizaremos hilos o monofilamentos que no sean de un grosor demasiado elevado. Utilizaremos 0,22, 0,25 con caña de acción media, carretes de spinning, ¿vale? Y nada, fijaros qué bien se queda. Y nos iremos a la orilla del embalse para probarlo y que veáis qué funcionalidad tiene, ¿vale? Y así podremos ver cómo se mueve y qué acción tiene debajo del agua. Pues nada,
Una técnica muy novedosa, muy sencilla de hacer, que cuesta muy poquito dinero. El plomo insert, un anzuelito de los que se utilizan para anzuelar lombriz de pata larga o en fin. Este que yo he elegido es porque lleva unos pinchitos aquí en lo largo de la pata, y entonces esto hará que el vinilo no se nos escurra y se quede más bien sujeto, ¿vale? Bueno, pues nada, es un montaje muy eficaz, ya os digo, para peces que estén muy apáticos, que no tengan ganas de morder el señuelo, y nos va a dar muchísimos resultados, nos va a dar muy buen resultado. Bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle a like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, activar las notificaciones en la campanita donde pone todas para que os avise YouTube cada vez que se suba un vídeo al canal, hacer comentarios, algún comentario si queréis que os haga algún vídeo sobre alguna técnica o cualquier otra cosa, alguna duda que tengáis. Y bueno, comentar, compartirlo con otra persona que esté interesada en este tipo de contenido. Gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.